Listo. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a las personas que se están conectando con nosotros en vivo, también a las personas que nos van a ver en diferido. Gracias por seguirnos, por haber estado conectado con nosotros antes del evento y ahora que es el después del evento, porque nos encanta, Felipe, hacer balances. Bueno, y hoy estoy acompañada de una persona muy especial para la comunidad Happinar Global, que es Felipe Huitrago, que nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Felipe, bienvenido. Hola, hola a todos, bienvenidos a este maravilloso espacio. Muchísimas gracias, Ángela, por esta increíble invitación, por hacerme parte de esta gran red, de este gran evento y sobre todo de un espacio que está pensando en construir a partir de mentes que han hecho y mentes que piensan en temas de felicidad de una manera fascinante, increíble. Estoy sumamente feliz realmente de pertenecer a este equipo y de todo lo que ha pasado en estos días, de todo lo que ha sido poder tener acceso a un montón de información, de experiencias, de conocimiento, de recomendaciones, de buena vibra, de buena energía, de casos de éxito, también de casos muy puntuales de cosas que no han funcionado y que han llevado a construir. Entonces estoy sumamente feliz a toda la gente que se está pegando acá. Buenísimo, un saludo muy grande, Miguel, veo por acá, a Mel, bueno, a Idea, a un montón de gente que sé que va a estar dando clic y compartiendo, que eso es lo importante, que esto no se quede solo acá. Apinar es un espacio para compartir y para que sea un efecto bola de nieve de felicidad, lo llamaría yo. Pues sí, ya está haciendo justamente eso, Felipe, y está creciendo de una manera increíble que yo creo que nosotros ni siquiera lo habíamos previsto así, ni lo habíamos soñado así. A las personas que se están conectando con nosotros, si nos cuentan desde dónde nos están viendo, si nos ven, si nos escuchan bien, sería maravilloso. Y también si tienen preguntas para Felipe, pues sería increíble porque luego vamos a dejar una franja de esta presentación para poder dialogar con Felipe. Pues yo les quiero presentar quién es Felipe. Primero, voy a hacerlo en términos muy generales, Felipe, les voy a compartir a quienes nos siguen en este momento que nosotros creamos una comunidad global de aprendizaje donde todos los días construimos y compartimos conocimiento de calidad sobre felicidad. Pues en principio, las personas que hicieron parte de esta comunidad fueron los mismos expertos que ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver la semana anterior, 27 increíbles expertos, más los 5 personas que estuvieron en los Facebook Live que precedieron este gran evento. Y Felipe fue la primera persona, además Felipe, yo creo que esto no lo sabías, pero es acto de reconocimiento lo que estamos haciendo ahora, fue la primera persona que nos escribió y que dijo, yo también quiero sumarme a la comunidad Happinar. Y por eso, por verles entusiasmo, el ser pionero en dar ese paso, fue que nosotros decidimos con Felipe que el primer Facebook Live después de terminar el evento lo íbamos a hacer con él. Por supuesto, ya Felipe no hacía parte de los expertos que hacían parte del evento porque ya el evento estaba, por supuesto, montado, estaba terminado, pero la intención es que Felipe, así como muchos de ustedes que quizás nos están viendo en este momento y que también tienen esas condiciones, que han estudiado, Felipe, que han hecho un recorrido académico y laboral bonito, pues también entren a ser parte de esta comunidad global de aprendizaje. Así que, Felipe, gracias por creer en nosotros, gracias por haber dado ese paso y por haber tomado la iniciativa de decir, yo también me sumo a la gran comunidad Happinar. Y por eso quisimos traerte hoy, porque queremos contigo hacer un balance de cómo viste esas 25 conferencias. Yo sé que estuviste súper conectado con el evento y vamos a hablar de unos elementos centrales. Entonces, además quiero decirles que Felipe, él se describe a sí mismo como un apasionado por el comportamiento humano y la aplicación del mismo al mundo corporativo y cotidiano. Y me llama mucho la atención esto, Felipe, para que arranquemos desde allí. Tú te defines como un irreverente, apasionado, motivador y creativo. Cuéntanos un poco más, Felipe, a qué te dedicas tú, porque también eres un experto en estos temas de felicidad y sobre todo en felicidad en contextos organizacionales, laborales, empresariales, que fue lo que acabamos de ver en este congreso. Sí, así es. Esto arranca por una sabia decisión y yo lo llamo la decisión del divorcio, porque me centro en decir que no hay acto de amor más grande que un buen divorcio y arranca ahí, arranca cuando en mi formación básica, que es marketing, tengo una maestría en marketing internacional, trabajé en el mundo corporativo en temas de marketing, trabajé en temas de marketing en educación y fue muy curioso como todo se va ensamblando a muchas cosas en mi vida que se van orientando. Y es cuando decido divorciarme y decido divorciarme de una mala relación que tenía con lo que hacía en ese entonces, porque todavía el propósito no estaba tan articulado. Entonces, después de
sentarme muchas veces con gente de marketing a pelear egos. En el marketing pasa esto y es que el ego más grande es el que yo tengo. Hay un chiste que habla de cómo se suicida un experto en marketing y es que se sube en su ego y salta al vacío. Oh. Es, es, es tan Eso grande. dice mucho. Eso dice bastante. Entonces, alguna vez, ya entrando en temas de investigar la felicidad y la conducta a partir de algo que yo llamo y creo que se llama contagio positivo, el contagio positivo parte de entender que si lo malo se pega, lo bueno también. Comienzo con un equipo de trabajo a entender realmente qué pasa alrededor del concepto de felicidad en la gente llevado a las organizaciones. Y es así como hace 8 años, ya casi 9 años, comienzo a desarrollar y a crear experiencias en las organizaciones y a centrarme en la felicidad corporativa en las organizaciones, entendiendo cómo es allí donde surge y que de una manera irreverente y creativa, que era lo que siempre pasaba por mi cabeza, comenzamos a construir la forma de crear entornos felices para la gente. Allí aparecen cosas tan fascinantes como hace 7 años aparece y creo las jornadas de vacunación contra la rabia y lo negativo, pensando en que tenemos nosotros enfermedades de transmisión mental. Entonces, creo las enfermedades de transmisión mental de una manera creativa, llegando a la gente a poder aportarle a cuáles eran sus miedos, sus temores, sus problemas y sus enfermedades, que no solo se volvían mentales, sino físicas. Y llevamos todo esto a las organizaciones para comenzar a entender de ahí. Es el ego de desprenderse y es el punto de someter quizás una conducta y una actitud que muchas veces la gente en las organizaciones también llevaba, y era cargarse encima el plano de infelicidad. Y eso sí que funciona, porque cuando decidimos comenzar a trabajar de forma creativa, crear estos entornos, logramos ver un resultado muy interesante en la gente, en las organizaciones, a tal punto de que la gente comenzó a divorciarse, y eso es importante, comenzó a identificar su propósito, lo difícil que era para muchas personas en las organizaciones identificar su propósito. Yo digo que el propósito trae en sí mismo 3 elementos claves en las organizaciones. El propósito trae disciplina, compromiso y buena actitud. Mira estos 3 elementos tan importantes que hacen que una persona en una organización pueda tener un mejor trabajo, tener una mejor disposición a su trabajo y pueda generar valor real en la organización. Eso es un factor importante. Yo lo decía y lo veíamos muchas veces en muchas organizaciones donde la gente sufre de síndrome de lunes. En América Latina sufre el síndrome de lunes. El síndrome de lunes empieza el domingo, como a las 3 de la tarde, donde ya dañas tu domingo, y al dañar tu domingo, el síndrome del lunes se ve en el transporte público. Yo creo que en toda América Latina, tú te subes el lunes al metro de Buenos Aires, al metro en Ciudad de México, y todo lo que toman la gente va con cara de limón, cara de síndrome del lunes. Es curioso que comenzamos a juzgar a los que van sonriendo. ¿Lo has notado? La gente que va sonriendo es la gente rara. Este me va a hacer algo. Hay que tener cuidado con esto. Entonces, desde ahí pasa toda esa experiencia y la volcamos para tener allí un espacio diferente, creando y entendiendo pilares fundamentales en lo que es la pirámide de la felicidad en las organizaciones, lo que es los cuadrantes. Comenzamos a determinar cuáles son los cuadrantes en los que podemos clasificar los tipos de colaboradores que hay en las organizaciones. Y a partir de esa experiencia de estos últimos 7 años, lo llevamos a implementarlo de maneras distintas porque todas las organizaciones son distintas. Así es, así es. Nos quedamos con varios elementos, Felipe, de lo que nos has dicho, y hicimos énfasis en la presentación de Felipe como una persona irreverente, apasionada, motivadora y creativa, y nos está explicando por qué se define a sí mismo de esa manera. Y nos deja 3 elementos claves que considero que hay que tener muy en cuenta
en toda organización y es la disciplina, el compromiso y la buena actitud. 3 elementos claves, sustanciales, que Felipe nos ha compartido dentro de lo que ha sido estos como 8 años, más o menos, Felipe, de experiencia. Desde que tomaste esa decisión, como tú mismo dices, de hacer el divorcio, en psicología le llamamos dar el paso o hacer el paso al acto, y es tomar decisiones y dar pasos en la dirección que nosotros creemos, aspiramos y soñamos. También, Felipe, sabemos que has tenido una trayectoria muy interesante y que has logrado impactar a más de 500 empresas, de las más grandes de Latinoamérica. Bueno, ¿cómo se logra llegar a tan alto volumen de compañías y cómo están percibiendo hoy estas compañías y las empresas estos elementos que tú vienes a trabajar con ellos, sobre todo porque tú tienes un modelo disruptivo? Tú no trabajas con lo cotidiano y lo podemos ver, invitados todos, por favor, para que entren a su página web www.felipehuitrago.com, entren a su página web y van a identificar allí estas memorias que Felipe ha generado a partir del trabajo en estos últimos años con estas compañías. Entonces, Felipe, ¿cómo se logra y cómo reciben las compañías estos modelos que tú llevas tan disruptivos? Mira, lo más interesante ha sido poder hacer énfasis en crear espacios distintos, y esos espacios distintos es porque hemos tenido la oportunidad de compartir cosas sumamente irreverentes, y te digo que cuando son irreverentes es porque logramos generar una coherencia interesante en esas organizaciones de todos los tamaños, porque hemos tenido la oportunidad de trabajar programas de felicidad. Yo diseñé y desarrollé unos modelos de programas de felicidad donde no solamente es una sola actividad, sino es un entorno que no es ni siquiera para la organización, es un regalo de la organización, y es un regalo de la organización para cada una de las personas que se hacen parte de ella. Entonces se lo llevan a la casa, lo comparten. Hay una serie de elementos ancla, que son unos elementos muy, muy curiosos y muy particulares. Por ejemplo, nosotros a la gente le damos el metro. El metro es para medirse la lengua, porque decimos que la lengua es tan larga que es el azote de la nalga. Entonces, con un mensaje que logré hacer un símil con cosas que ocurren en nuestra realidad, si te das cuenta, la lengua castiga, la lengua lastima, la lengua amarra, retiene. En esta sociedad, yo escuchaba alguna vez en Guatemala que la gente se saludaba y hola, ¿cómo estás? Y decía maltrecho pero no vencido. Y me quedaba pensando, wow, en Colombia nos saludamos, ¿cómo estás? Bien, ahí en la lucha. Ahí será bien para no preocuparlo y uno queda preocupado todo el día. Entonces, estos elementos... Y ese saludo es terrible, Sí, no lo quiero. ahí como cuando usted era pobre, dicen, y uno dice, oye, pero ¿cómo llamamos pobreza? Entonces, un elemento como este ha hecho que la gente se divierta y después de divertirse, recuerde. Entonces, tomamos un elemento de posicionamiento para generar recordación. Se ha convertido en algo muy interesante porque una empresa ha llevado a llamar a la otra, a hacerlo, a implementarlo, a entender que si esto se implementa a lo largo de 1 año, 2 años o 3 años, como tenemos el caso con organizaciones, porque son programas continuos, donde tienen un mismo hilo conductor y se articulan a la política de gestión del talento humano, pues no queda desligado. Entonces, tengo un caso, este año trabajamos un caso muy interesante con una empresa del sector funerario. Una de las empresas más grandes del sector funerario acá en Colombia, más o menos 800 personas que logramos impactar con uno de nuestros programas de felicidad. Y es interesante ver cómo un mercado tan particular como este, pues está pensando en el tema de la felicidad. No diría es un mercado frío, es un mercado que habla de la muerte, que hay solo tristeza, pero la gente que se hace partícipe de eso es gente que necesita de verdad ser feliz. Y no es solo estar contento, una cosa es estar contento y otra cosa es ser feliz. Y eso creo que es en lo que nos hemos enfocado a trabajar con las personas en la organización. Porque cualquier persona diría, yo soy feliz. Entonces, yo en América Latina, yo me atrevo a afirmar que la felicidad se volvió la excusa más grande para la mediocridad, porque hablamos de yo soy pobre pero feliz, yo soy gordo pero feliz, yo estoy mal alimentado pero soy feliz, yo paso por encima de los demás, pero soy feliz yo, no me importa el resto. Lastimosamente se volvió una excusa sin un factor importantísimo en la felicidad que se llama la responsabilidad. Ser feliz, casi siempre que lo digo en mis conferencias y en nuestros programas, ser feliz no es fácil. Ser feliz es difícil porque básicamente necesitas asumir responsabilidades.
Cuando asumes responsabilidades y rompes paradigmas es cuando efectivamente tú puedes decir, hey, me estoy convirtiendo en una persona feliz. Pero eso puedes decir estar contento, y es lo que vemos muchas veces en los casos ya de depresión, donde la gente parece estar muy contenta y dice yo soy feliz, pero cuando te das cuenta no tiene hábitos responsables y no tiene una vida feliz. Entonces, llegar a todas estas organizaciones y poder llegar a todas estas organizaciones nos ha dado la oportunidad grandísima, la recomendación, los espacios y la misma gente. Gente que dice, yo trabajo en una empresa donde me dieron un regalo muy grande que fue un programa de felicidad, me gradué, tienen la oportunidad de graduarse, de ahí parte de algo que vamos a lanzar para el 2020, que es una cosa impresionante con relación a que en lugares donde no podíamos llegar, la gente pueda entender esto, pueda entender que con responsabilidad puede convertirse en una persona feliz. Y, y que no se dedicaron las organizaciones a decir ser feliz únicamente es de lo que yo soy, así cerrado, de mi departamento, entonces hagamos solamente, llevémosle felicidad a los líderes. Y era algo que yo les decía, y siempre lo digo en las organizaciones con las que trabajamos, es, no, enseñémosle a los líderes a ser felices y lo aterrizamos a los niveles de abajo. Pero es que el efecto de multiplicar funciona muy bien cuando tienes una política más a largo plazo. No puedes decir solamente que la felicidad corporativa, la felicidad empresarial, la felicidad en el trabajo es únicamente impactarlo una vez. Este año, me parece algo muy curioso, en organizaciones nos llaman y Felipe, este año queremos hacer algo contigo porque es que este es el año de la felicidad. Bueno, ¿y los otros años qué era? El año de la amargura, el año de la depresión, el año de la ansiedad. O sea, hasta este año están pensando en hacer el año de la felicidad y el otro próximo año, ¿qué es? Entonces, el año de la ¿qué? Pues es que la felicidad debe ser una constante. Y cuando se vuelve una política, se vuelve una propuesta de valor, se vuelve una ventaja competitiva, pero pues para eso tienes que ver un montón de factores como los que vimos en los expertos y cada uno de los conferencistas que aportó unas cosas fascinantes, aportaron cosas increíbles, que cuando reúnes todo esto te das cuenta que tienes un montón de herramientas para de verdad construir entornos felices en las organizaciones. ¿Sí? Yo hablo de 4 elementos importantes en las organizaciones que llamo las 4 Cs de la felicidad en el trabajo, las 4 Cs de la felicidad corporativa. Y esos elementos enganchan muy bien a un plano general de todas las herramientas que tenemos hoy en día para entender que la gente en el trabajo puede ser feliz, de tener en cuenta estudios, como bien lo hablaba el español, me pareció muy interesante que él tenía una serie de estadísticas de funcionalidad de reducciones del 60, 65%, 55% en deserción, en calidad de producto, en rotación de equipos, ¿sí? Y son herramientas muy importantes. Entonces, cuando tú te centras en eso, le das a la gente espacios para de verdad ser feliz. Pero muchas veces nos estamos encasillando en América Latina en crear entornos de felicidad en el trabajo, sin darnos cuenta también que hay que crear entornos de felicidad en la casa, en los niños, en esas primeras etapas fundamentales. Queremos formar en habilidades en las organizaciones, y eso era algo que me parecía muy paradójico. Queremos darle a la gente en la organización habilidades de trabajo en equipo, de empatía, de liderazgo, pero nos olvidamos que ellos ya deben venir con eso de la casa. Lo hablaba con un experto en pedagogía hace un par de semanas y es que no puedes llegar a enseñarle en el trabajo, es ideal y debemos crear ese espacio, pero no puedes llegarle a enseñar a alguien a ser honesto en su trabajo cuando esto lo tenía que haber aprendido en la casa. De pronto se lo podemos reforzar y podemos tener espacio para trabajarlo y ojalá pudiésemos cambiárselo si no es así. Pero nos estamos olvidando desde la raíz de la formación de la educación que es necesario aprender a ser feliz desde ahí, desde esa raíz, desde sembrar la raíz de la felicidad en ese árbol laboral, en ese árbol familiar, en ese árbol de ciudadano. Mira, América Latina está atravesando por un momento muy fuerte y para nadie es un secreto. Sí, ser feliz también implica hablar de las cosas que no están bien. Y muchas veces nos vamos solamente a pensar en el optimismo y en el positivismo, pero hay que ser positivo pero realista.
Positivo, pero realista. Si quieres, me permites acá, Felipe, porque tú has dicho elementos súper importantes y de acá nos vamos ya a mirar cómo te pareció el Congreso, Claro, qué balance perfecto. puedes hacer desde tu punto de vista. Tú hablas de elementos importantes que pretendo recoger acá. Les recuerdo que estamos hablando con Felipe Buitrago, quien está conectado desde Bogotá, Colombia. Les invitamos a todos también a seguir a Felipe a través de su página web www.felipebuitrago.com. En su página web vamos a encontrar elementos tan impactantes como lo que él ha logrado hacer a lo largo de estos 8 años. Ya hablábamos, más de 500 empresas de las más grandes en Latinoamérica han recibido de Felipe esa construcción disruptiva que él y su equipo han venido aplicando con mucho éxito en las empresas, más de 100 marcas impactadas, 620 conferencias, más de 2.200 personas graduadas, que ya no los comentabas hace un momento, entregarles este diploma también que los avala como personas que han generado un proceso de aprendizaje y de formación, y más de 75,000 asistentes a las conferencias que ha dado, de esas 620 conferencias que él ha dado en estos últimos 8 años. Pues tú nos dices, Felipe, que claro, hay que pasar al acto, hay que dar ese salto al vacío, hay que también tomar decisiones en la vida, y yo creo que parte de la construcción tuya, así como la mía, es que en algún momento quizás no nos sentimos cómodos con lo que estábamos haciendo y eso nos llevó a tomar la decisión. Pues yo quiero que tú y yo también podamos ser ejemplos para algunas personas, y es, mire, si no está a gusto con lo que está haciendo, puede dejarlo. Es que es su vida, no es la vida ni de su esposo, ni de su jefe, ni de la persona que tiene allí como aquel que no le está permitiendo esa realización personal y profesional. Y lo que dices también en torno, Felipe, a que hay ciertos elementos que nosotros debemos generar desde la construcción de hogar, desde la construcción de casa, desde la construcción de sus valores y principios. Eso es absolutamente claro y lo vemos no solamente en la empresa, sino también en la parte académica. Cuando llegan las personas a su mundo académico, pues ya tienen que tener esos valores y esos principios que vienen de casa. Esto, por supuesto, pues va a generar que estas personas, colaboradores, integrantes de las compañías, pues tengan esos valores y principios mucho más arraigados. Bueno, Felipe, nos gustó hacer contigo este balance, pues por ese contexto que ya hicimos, porque eres una persona que ha trabajado mucho en este tema, porque tiene criterio, porque yo sé que viste las conferencias desde el punto de vista también de quien está con el deseo de seguir aprendiendo, validando, desaprendiendo, reaprendiendo, porque es parte también de lo que debe hacer un buen consultor que era parte de nuestro grupo al que iban dirigidos estas conferencias. Les recordamos, básicamente los gerentes de las compañías, los directores de talento humano, los integrantes de las organizaciones y también, Felipe, muy particularmente para quienes hoy se dedican de manera disciplinada, juiciosa, científica a orientar estos acompañamientos y hacer estos acompañamientos en las empresas, como en el caso tuyo. Así que el criterio que tú tengas, pues es supremamente valioso. De hecho, hoy enviamos la encuesta para satisfacción y para nosotros es importante saber qué recomendaciones nos quieren hacer para el siguiente Happy Art Social, que bueno, ya estamos con él encima, se viene del 16 al 20 de marzo, con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Felicidad, que es el 20 de marzo. Nosotros, Felipe, como tú pudiste ver, y todas las personas, las cientos, Felipe, cientos de personas se conectaron a las conferencias durante 5 días desde 52 países. Por eso somos una comunidad global, porque es que el conocimiento hoy no tiene límites. Tú estás en Colombia, yo estoy en Estados Unidos y nos estamos conectando con una cantidad de personas que también que también están aprovechando estos mensajes que tú les estás enviando. Quisiera simplemente, como para poder también contextualizar, les recordamos que fueron 5 pilares sobre los que nosotros trabajamos. Un primer pilar que para nosotros era fundamental, Felipe, que es todo el tema de la neurociencia de la felicidad. Si esto no empieza desde allí, Felipe, nos volvemos personas que simplemente estamos llevando un discurso hueco, vacío, sin coherencia, porque todo parte de acá, todo parte del cerebro. Y cuando tú logras conocer esta máquina tan perfecta que tenemos, pues logras entender y puedes proponer muchos elementos para las organizaciones. Luego pasamos al pilar 2, que fue todo el tema de felicidad como ventaja competitiva. Y tú lo abordaste hace un momento, Felipe, cuando hablas de cómo las empresas se benefician no solamente en tener unos buenos ambientes laborales, sino que esto repercute directamente en la productividad de todas las compañías, sin excepción, y esto ya está absolutamente comprobado.
El tercer pilar que trabajamos, que fue el día miércoles, es sobre la métrica de la felicidad, y allí también unas conferencias fundamentales, que de hecho aquí tenemos conectado a Pedro Amador, que fue uno de los que abrió ese día, el tercer día, las conferencias. Pedro Amador con un programa muy lindo que se llama Happiness Play. Y el cuarto día tuvimos esos modelos de felicidad empresarial que se llaman Diseñando Empresas Felices. Modelos de felicidad que se acomodan a todo tipo de empresas, Felipe, porque tú sí que las conoces, ya que has trabajado en 500 empresas, sabes que todas las empresas tienen un ADN absolutamente particular. Y cerramos con broche de oro, Felipe, el viernes, y es hacia dónde va todo este tema de la felicidad empresarial, donde tuvimos grandes expertas como a Karen Gómez, que fue además la directora académica de este evento, hablando de un tema clave, Felipe, que es la felicidad, por ejemplo, en entidades del Estado, que es de donde yo vengo. Yo solo he trabajado en empresas del gobierno, y evidentemente una empresa del gobierno y una empresa privada tienen modelos diferentes por cuanto sus principios, por cuanto lo que ellas mismas constituyen, pues las hace diferentes. Entonces, Felipe, si nos quisieras dar un balance general de cómo viste, o sea, desde tu mirada de experto, desde tu mirada de consultor, de asesor, que nos compartas cómo fue tu percepción como una persona que estuvo conectada a las 25 conferencias. Claro, mira, de la primera, arranquemos en orden. A mí el tema neuro me apasiona, más porque en mi equipo tenemos una persona que en la línea hemos trabajado un montón de cosas, y algo que me gustaba mucho era lo que hablaba Nelson Rueda de la bioquímica, de entender ese proceso bioquímico. Si volvemos al origen principal de todo esto, hay algo dentro de nosotros que el ser humano es eudaimónico y es hedonista por naturaleza, ¿sí? Está en búsqueda de placer y felicidad por esa razón de origen. Y era muy interesante ver cómo cada uno de los que participaron en este módulo nos iba aportando desde cómo entender el funcionamiento del cerebro para mí, cómo entender el funcionamiento del cerebro para el otro, y cómo entender el funcionamiento del cerebro conjuntamente para el modelo de felicidad. Eso me gustó mucho, la relación de cómo cada uno, Néstor Braidot, el mismo Nelson, nos aportaba, ayudándonos a entender en cierta medida cómo cada uno de los elementos puede llevarnos a darnos un origen en el proceso de pensar en ser felices, de la posibilidad de ser felices, que si lo conectamos con cada uno de los expertos, siempre vamos a lo mismo, que estamos en búsqueda de entender y de ser felices. Ninguno dice, no, es que yo no quiero ser feliz. Que no te sientas en la posibilidad en este momento de aceptar una responsabilidad para ser feliz, es lo que suele ocurrir. Pero es porque quieres ser feliz, porque estás en búsqueda de eso. Y en cierta medida, ese proceso de entender que nuestro cerebro es una red neuronal hace que sean mundos diferentes dentro de varios mundos. Entonces, son una organización que tiene 20 personas, es una organización con una forma de pensar impresionante, y una de 10.000, imagínate, una de 500, de 700. Cuando lo conectamos con el último módulo, donde lo que hablaba Karen, que era algo muy, muy curioso, era que las organizaciones del Estado funcionan diferentísimo. Diferentísimo porque tienen unas limitantes, porque tienen un concepto de país, porque tienen un concepto donde tú piensas algo, pero tú estás expresando y eres representante de algo particular. Yo hace un año más o menos formaba a la unidad de gestión humana del Ministerio de Defensa acá en Colombia, que integraba Marina, Fuerza Aérea, Ejército Nacional y algunos integrantes de Policía Nacional. 4 entes que todos funcionan distinto, y al mismo tiempo que todos funcionan distinto, lo que los limitaba era que todos tenían una misma política país, una misma política de gestión y de administración del talento humano. Entonces, imagínate que nomás en policía acá en Colombia tenemos cerca de 130.000 miembros. En ejército teníamos otros, entonces comenzar a pensar cómo impactarlos a ellos y cómo contribuir a sus modelos independientes, pero que buscaran un aporte, era una cosa, un granito de arena dentro de una playa enorme. Y volvíamos al mismo punto, al punto de, hey, ¿qué pasa con lo que hay acá en la mente de cada una de estas personas? Entonces, los aportes que nos hicieron desde España, y mira lo curioso, eran aportes desde España, eran aportes desde Argentina, eran aportes desde México, ¿sí? Que son
culturas distintas, improntas distintas, constructos distintos, modelos que cada uno viene con un montón de manuales, pero donde todos apuntamos a lo mismo, y es que nuestro proceso de segregación de serotonina, de dopamina, de cortisol, es básico. Entonces, desde ahí me pareció que fue un aporte grandísimo en la estructura de cómo el Happiness nos puede servir, en cómo lo comenzamos y me gustó mucho en cómo lo comenzaron a estructurar para desarrollarlo, porque era un mismo hilo conductor. Entonces, entendemos lo que piensan para después pasar en entender cómo comienzan a hacer y a ejecutar algo, que era cuando hablamos de ventajas competitivas. Y cuando Eso es clave, Felipe. Entonces, si quieres, me permites ahí, previo a pasar al segundo pilar, clave eso que tú nos estás diciendo, y es que realmente esto fue pensado, Felipe, con mucha filigrana, porque cada elemento tenía un lugar especial y no fue casualidad. Todo fue muy bien pensado. Y aquí el mensaje para las personas que son apasionadas por este tema es, Felipe, mire, no buscamos que todos sean expertos en los temas de neurociencia, de neurología, no buscamos eso, pero sí, señor consultor, señor asesor, señor coach, si usted se va a dedicar a estos temas, por favor, tenga un mínimo de conocimiento cerebral, un mínimo de conocimiento cerebral, y no le estamos diciendo que haga una carrera de 5 años, pero por favor, el cerebro es el centro de todo lo que es nuestro comportamiento. Y si usted trabaja con el comportamiento, y me estoy refiriendo a estos consultores que seguramente muchos lo hacen muy bien, otros, la invitación es para que sigamos mejorando, pero que el cerebro sea el órgano rector de todo lo que nosotros hacemos, y por eso fue con el que abrimos este extraordinario congreso, que además, pues Felipe, tú ya sabes la talla que tiene un Néstor Braidot, por ejemplo, o sea, son personas que tienen una trayectoria y un recorrido increíble. Tuvimos personas como Ignacio Bernabé con su conferencia tan linda sobre el sentido y la práctica de felicidad, que fue mucho más inspiracional, muy efectiva para abrir este gran congreso. Pues tuvimos también a otra de las personas que hace parte del equipo organizador, que es Fuensanta Carratalá, que también nos habló de esos 4 haces de la neurociencia de la felicidad o de la neurofelicidad. Y por supuesto el gran Nelson Rueda, que es una persona que conozco personalmente, que es una persona que vive en Antioquia, la conozco personalmente, sé de sus calidades y de sus cualidades, y por eso quisimos que hiciera parte de este evento. Así que el mensaje acá poderoso es: todo, sin excepción, empieza por el cerebro. Todo. Así que todas las intervenciones, con seguridad, Felipe, tú lo has vivido en la empresa. Todos los elementos que tú coordinas para llevar modelos de felicidad siempre incorporan el elemento cerebral, porque de lo contrario, entonces no tendría ningún efecto, o el efecto sería mínimo. Total. Y desde ahí que la invitación es a que nos unamos con personas que lo entiendan a profundidad, ¿sí? Porque muchas veces se comete el error de utilizar lo mismo yo lo utilicé en esta empresa, hagámoslo lo mismo en esta. Yo lo utilicé en este grupo, hagámoslo lo mismo en este. Pero siempre son distintos. Es más, pueda que la conferencia sea la misma, pero el QQL en mi metodología es el que quiero lograr, es el que centra esa posibilidad de entender cómo está funcionando el cerebro de las personas que están sentadas prestando atención. Y ahí es valioso porque nos podemos nutrir. O sea, todo esto lo que nos da es un montón de herramientas. Me parece increíble el Happiness porque nos da un montón de herramientas y un montón de posibilidades de aprendizaje, ¿sí? Y quizás tenemos que entender muchas veces que si no somos muy fuertes en algo, pues hay una persona que lo es, y esa persona te puede orientar para que te funcione bien. Entonces, comenzar a entenderlo. Cuando comencé el tema de contagio positivo, algo muy curioso, y es que comenzamos a investigar sobre genética. Una persona del equipo la que nos dio la posibilidad de comenzar a entender algo que se llama el gen egoísta y algo que se llama el altruismo biológico, que es donde se centra toda mi teoría de contagio positivo. Pero pues tuve que aprender un montón de genética, pero pues yo no iba a ser genetista y ni más faltaba. Pero ¿cómo comenzamos a articular esto para que funcione? Hay personas expertas en el cerebro y hay que darles el crédito a ellos, pero son ellos los que nos aportan. Y nos aportan en cierta medida esto, pero no podemos tomar 2 o 3 datos y con esos datos ya, entonces yo tengo este dato y ya con este dato en todo el lado hago lo mismo, porque cada
unidad de medida, y ahí por eso resalto mucho la importancia de lo que son las redes neuronales. Cada unidad hace que sea distinto y que se comporte distinto. Cuando tú pasas al accionar es que te das cuenta. Y es que ahí pasaba en el Happy Hour, cuando pasábamos al siguiente día, y lo que hablaban era ya el hacer, ya no el entender el funcionamiento acá, sino el entender el funcionamiento acá. Sí. Y en ese hacer pasaba algo curioso. Lo hablaba Mario Abril, que también lo resalté, que son los pilares de sustentabilidad, donde hablaba de inteligencia relacional. Era muy interesante entender que pasa de la inteligencia relacional del pensar al hacer. Y el pensar al hacer, lo que nos daba esos componentes de cómo nos nutrimos de factores externos que modelan una situación actual. Mira, yo en la experiencia curiosa lo vivía con organizaciones donde comenzamos a formar, teníamos una organización donde comenzamos a formar cerca de 3.800 personas en el modelo del programa de felicidad. Pero no los podíamos formar al tiempo, así que empezamos por grupos y los fuimos sumando. Y nos faltaron cerca del 30% de toda la población para poder terminar ese curso. Se dio por algo tan sencillo como que la tasa de cambio y el modelo de dolarización para nuestro país los afectó terriblemente. Y eso hizo que el presupuesto pues, se afectara y no pudiésemos terminar con el programa como queríamos. Ahora estamos desarrollando otra política para 2020 con un cambio de cultura con ellos que va a crear la posibilidad de ensamblar los que venían y de enseñar otros temas. Pero es un factor externo y a veces no lo medimos, no se entiende. Se queda en el pensar y cuando vamos a pasar al hacer y al actuar nos limitamos. Sí. Y ahí me parece interesante porque Juan Martín también, Juan Martín, que tengo la oportunidad de también compartir con él, lo hablaba de las organizaciones humanas conscientes y felices. Sí. Y es un poco lo que he visto, y es lo que hemos visto. En Comunidad F, he tenido la oportunidad de compartir con ellos y con Juan Martín un par de veces, el trabajo que ha venido desarrollando uniendo a estas organizaciones en esta medida y en este sentido, parte de ese hacer y del quehacer de todo el tiempo, como yo estoy construyendo, de cómo yo lo llevo, de cómo yo ya aterrizo esos modelos y de verdad los vuelvo una ventaja competitiva. Porque es que cuando comienzas a verlo, lo encuentras en que de verdad pasa, que de verdad las organizaciones felices se les nota. Sí. Se les nota. Yo he encontrado encontré alguna vez una organización con la que trabajamos unos temas y era lindísimo llegar y encontrar algo que yo llamo en mi marco teórico el cerco, era encontrar los espacios físicos, donde todo era de vidrio. Todo era de vidrio. Tú por donde mirabas, lo único creo que eran los baños, que era lo único que no era de vidrio. De resto, oficinas, cafetería, todo es de vidrio. El valor de esta organización, el valor principal que tienen se llama transparencia. Eso dice mucho. Pero es como dicen el hacer, o sea, su pensar y lo llevaron al hacer. Entonces lo volvieron un modelo y una política increíble en ese sentido. Entonces lo que nos pudieron aportar desde ahí me pareció genial en qué ha pasado, cómo se vuelve un valor real, o sea, un valor del hacer en las organizaciones, en el diario vivir, en la cotidianidad, porque todos lo hablaban desde ahí, en mi experiencia, en mi cotidianidad, y eso es valiosísimo. Todos nos contaban unos casos increíbles. Increíbles, así es, Felipe, y tú has hecho muy bien ese hilo de pasar del pensar al hacer, porque está bien, nos dedicamos como primera parte a hablar sobre el funcionamiento del órgano más importante que tenemos, que es el cerebro, pero hay que pasar ya entonces a la acción y hay que pasar a, bueno, y ahora sí, conociendo que el órgano rector es el cerebro, ¿qué viene? Y lo que viene básicamente es generar ese tema de la competitividad, y la competitividad va mucho más allá inclusive de un tema económico, Felipe. Es decir, este es un concepto mucho más amplio que nosotros quisimos resaltar a través de estas 5 extraordinarias conferencias. Mario, que es también una de las personas que hace parte del equipo de la organización del evento, que es uno de los más expertos en el tema de inteligencia relacional en muchas áreas donde nosotros nos desenvolvemos, particularmente acá la trabajó en el área empresarial. Pues qué decir de Juan Martín, que es una persona absolutamente cálida, en su misma presencia invita a que vivamos todo este tema de la felicidad y que también ha construido redes a través
de lo que él denomina como la comunidad F y su nombre de empresa Inspira. Tuvimos también a Patti, Patti Anaya desde México, con todo este tema del liderazgo, que esto es fundamental. Es que, Felipe, hablar de un concepto de felicidad y de bienestar organizacional sin tomar en consideración los roles que juegan los líderes, pues creo que sería quitarle una parte a esa conferencia o a ese evento. Y también tuvimos una experiencia muy linda que nos compartieron Leticia y Paula, las dos son españolas, pero están radicadas en México, porque quisimos traer esta experiencia de la norma NOM 035, en razón a que México ha sido un país que ha venido avanzando en estos temas de fortalecer o darle legalidad y estatus de legalidad a todo lo que tiene que ver con la implementación de espacios de bienestar laboral, y por eso desde el pasado mes de octubre pues ya se implementó esta norma como parte de la obligatoriedad en las empresas que tienen más de 15 colaboradores. Y yo quiero aquí interrumpirte por algo, porque algo que me pareció muy importante en lo que ellas contaban era que desde 1986 habían venido pensando en esto, ¿sí? Habían venido y habían buscado entender en México qué impacto tiene y cómo se puede aportar desde allí a un cambio. Eso me pareció muy, muy chévere, porque estamos hablando de 1986, donde comienzan a entenderlo. Estamos hablando de 33 años, donde empiezan a entenderlo, donde en 1997 comienzan a dar unos pasos, en 2007 empiezan a trabajar en otros. Y que no solo México ha tenido esto, en Colombia también hay una norma que le apunta al riesgo psicosocial y que hoy por hoy en las organizaciones ya es parte de esto. Ya nosotros, por ejemplo, con las jornadas de vacunación contra la rabia y lo negativo, que le apuntan a la salud, no a la salud física, sino a la salud mental, porque lo que creamos fue enfermedades de transmisión mental. Impactamos directamente en parte de esa norma, en contribuir a la intervención de la norma. Se da un poco de lado solamente las métricas de números y se volvió más en la métrica del ser, intentar entender más esa conducta. Entonces, lo que ellas nos compartían cuando yo vi me pareció muy, muy interesante en cómo no es de ya. Es decir, muchas veces creemos que construir los entornos de felicidad es de hoy a un mes. O es porque hace unos días empezaron y ya somos una organización que lo ha construido. Mira, 33 años que comenzaron a entender, esto tiene grueso. Y también lo mencionaban otros expertos en esa parte, porque me pareció importante entender desde ahí también lo que decía Álvaro López. Álvaro López, muy bien, sí. De las potencialidades y los talentos, de sacar el talento, de cómo descubrir en torno a esto, y un poco también de lo que yo te hablaba con la actitud, la disciplina y el compromiso, porque era llevado desde el propósito. Entonces, Álvaro nos aportaba desde el propósito, desde para qué soy bueno, dónde convierto que soy bueno al servicio, cómo hago que eso me rente algo de dinero, cómo funciona de esa manera. Entonces, es parte importante de lo que él abrió, de lo que nos aportaba y de lo que daba también paso a entender que la felicidad, pues más allá, si se preguntaba Pedro se preguntaba que si era una necesidad o una moda, ¿sí? Y entender que hay unas herramientas que nos aportan, que pasar de entender, si pensamos y si hacemos el proceso neuro, hacemos el proceso físico, hay unas herramientas que ya han venido trabajando y son esas herramientas interesantes que nos ayudan. Eso nos dio paso al otro día, donde se veía lo de las métricas. Correcto. Y las métricas también nos punteaban con, ya se hizo algo, ya está haciendo algo, ya hay normas que lo regulan, ya lo estamos entendiendo. Ahora, bueno, ¿cómo lo vamos a medir y cómo lo vamos a mejorar? Y lo que hacía Oscar y Diana, con quienes hemos tenido la oportunidad también de compartir acá en Colombia, era muy interesante en el índice de felicidad y en cómo estas variables nos pueden aportar para hacer intervenciones directas. ¿Sabes? A veces era muy difícil hacer esas intervenciones
Te estoy hablando de hace 6 años que nos contrataban para temas de felicidad y como que era muy nuevo y como que no sabemos si queremos felicidad o queremos trabajo en equipo, queremos liderazgo. Eh, pero con estas herramientas que ellos tienen y con esto que han creado y esto que han trabajado, que ha sido increíble, muy propio de ellos, muy pro, en la medida en que no agarro y me copio esto y lo traigo, sino ven y lo implemento y lo trabajamos, nos sirven de apoyo para muchas otras cosas que queremos hacer muchas veces en consultoría. He llegado a organizaciones donde han hecho temas con ellos y donde eso es un insumo para nosotros crear una experiencia, para nosotros diseñar el programa de felicidad, para nosotros impactar así sea con una conferencia con elementos que ya han traído de lo que han trabajado con ellos, de lo que han trabajado con mediciones de coherencia en otros casos con otras personas que miden coherencias de impulsos cardíacos y miden los estados de coherencia y eso también da la posibilidad de ver qué tan feliz está su gente. Entonces, estos temas de medición realmente nos apasionan mucho porque cada vez que uno llega en plan de negociar, que también es parte de eso, la pregunta que hace es, si yo invierto a mi gente para tener feliz, ¿qué me voy a ganar? O al fin de cuentas, ¿cómo me vas tú a decir si la gente sí está feliz? ¿Cómo mido la felicidad? Y bueno, es interesante la cantidad de herramientas que hoy por hoy han creado, ¿sí? Han entendido y que al hacerla, como lo que hablaba la chilena, se me escapa el nombre. Verónica Vázquez. Como hablaba Verónica de aumentar la productividad con temas de emociones, con temas de inteligencia emocional, con este tema, pues bueno, ahí pasan cosas interesantes, ¿sí? Medir la felicidad para vincularlos también con la parte digital, que eso sí era lo que hablaba Pedro López. Pedro López, correcto. Con Japidonia y con esta metodología interesante para medir y aplicar. Entonces combina los dos elementos y los aplica y los lleva casi que todos los que estamos trabajando en esto no solo estamos hablando de hacer, sino también de poder medir que logramos eso. Y al medir, pues nos da la posibilidad de comenzar a impactar de mejor manera. El tema de humanología, el modelo Regar, ¿sí? Que son cosas que veíamos y me parecían muy interesantes desde que todos le apuntan a ser gente feliz, pero gente también productiva. Es decir, detrás de esto un éxito para que tú logres tus objetivos y para que tú trabajes por esas metas que tú tienes. Porque no se trata solo de ser feliz, sino de ser feliz con responsabilidad. Entonces, no solo puedes ser feliz y ser feliz y ser feliz y ser feliz, sin olvidar y sin dejar de lado una responsabilidad que tienes con mejorar, con aumentar en cierta medida y con dar. Mira, parte del simple hecho del agradecimiento cuando se es feliz, pues tú agradeces y la organización también quiere sentir lo mismo. Organizaciones donde nos dicen, yo quiero que la gente entienda que yo estoy haciendo esta inversión en medir la felicidad, en implementar actividades de desarrollo, en reforzar las habilidades blandas, pero pues también para recibir y para estar agradecido. Yo estoy agradecido, pero la gente también necesito que me agradezcan. Entonces, muy lindo como todo esto nos llevaba a entenderlo desde ahí, a llevarlo a planos muy interesantes, cómo se crean revoluciones y cómo se crea valor de formas distintas, y esto lo hablaba Juan Carlos Gutiérrez, de Colombianos Exitosos, que también tiene la oportunidad de trabajar con Juan Carlos en varios temas, y cómo es una nueva forma de construir, de afianzar las relaciones. Hablaba de cómo las relaciones son parte fundamental de estos modelos y de estas experiencias, y cómo también las redes van tejiendo a esto, porque así como esta red de expertos van dando esa posibilidad, las redes van construyendo eso. Es una iniciativa muy linda en torno a crear espacios de felicidad corporativa, y es que pudiésemos construir desde las experiencias que hacemos. Y es que todos tenemos que sumar y montar en este bus que es la felicidad, pues desde ahí. O sea, desde ahí eso muestra mucho. Y con lo que ha construido, da una ventaja competitiva, entendemos cómo pensamos, cómo hacemos, y finalmente podemos llegar a entender cómo esos modelos de felicidad son usados. O sea, dan un resultado, que es algo lindo, que
que resalto de todos estos expertos, porque todos tienen una experiencia increíble, porque todos aportaron en cierta medida a esto que pudimos ver, y esto es increíble. No termina uno de aprender de todo, ¿sí? No, hay cosas que por ahí uno dice, bueno, no estoy tan de acuerdo. Cuando los comienzas a mirar, bueno, ¿para qué aplica? Yo no digo que no es que no esté de acuerdo, sino es para cuáles aplica, porque vuelvo al punto, son cientos de ideas, cientos de organizaciones, y en unas puede funcionar. Así, esto no tiene una fórmula, no puede decir, yo nunca puedo decir que es que el programa de felicidad que hace Felipe Hurtado es el único que sirve para ser feliz. No, porque hay formas de entender que cada uno de los que han creado y han contribuido funcionan. Y por ahí te funcionan de una forma increíble. Hay otros que no funcionan tan bien y lo que haces es replantear con todas estas herramientas que lo dan. Entonces, me parece que la experiencia de estos días ha aportado mucho. Hasta ahí que ya hemos entendido la neurociencia, la ventaja competitiva, aquí los tengo anotados, la métrica, verlo desde la métrica, y cómo esto da un modelo de felicidad, cómo comenzamos a construir. Así es, Felipe, pues has hecho un muy buen recorrido por lo que fueron esos 5 pilares y haciendo énfasis particularmente en los mensajes centrales que nos dejaron estos expertos. Solamente quisiera devolverme en el punto de la métrica de la felicidad, porque quisiera recoger de allí algunos elementos tuyos. Y yo creo que esto para todos los que estudiamos administración, gerencia, pues es conocido. Mire, a nosotros siempre nos dicen lo que no se puede medir, no se puede controlar, lo que no se puede controlar, no se puede mejorar. Mire, esto es absolutamente cierto. Y para nosotros era muy importante, Felipe, hablar de estos ejercicios que, como tú mismo dices, por ejemplo, personas tan serias como Diana y Oscar han construido, como el mismo Pedro Amador, que está conectado con nosotros en este momento desde España, que con él abrimos este tercer día, que es una persona que tiene un recorrido tremendo en estos temas de felicidad y en el ejercicio que él mismo mostró cómo es la métrica de la felicidad, porque las mismas normas ISO nos traen en el último capítulo, medir, analizar y mejorar. Es que tú no puedes analizar si no has medido y tú no puedes mejorar si no has analizado. Entonces esto se convierte en un elemento clave dentro de las organizaciones y mucho más, Felipe, con lo que tú dices. Y es que también a los directores de compañías les interesa mucho conocer números. Y bueno, y hay que hablar en los mismos términos de ellos para que realmente esto pueda tener el impacto que nosotros esperamos. Ese recorrido que haces por el tema el día jueves, que fue el cuarto pilar, hablando de cómo se diseñan empresas felices y estos modelos de felicidad que estas 4 extraordinarias personas nos han traído, Gaspar, con quien estaba justamente reunida hace un momento, hablando de su modelo Regar, y quien nos va a acompañar también, Felipe, aquí les anticipamos un poco, en el próximo Happiness Social, porque él trabaja este modelo de felicidad en contextos de encierro, con personas que están privadas de su libertad, donde, como él mismo dice, parecería que no floreciera la felicidad, pero sí florece y sí hay posibilidad de ser felices, aún en esas situaciones que son de las más complejas que puede vivir un ser humano, que es la pérdida de su libertad. Entonces, con él y con otras 19 personas vamos a estar en este Happiness Social, desde ahora invitados, Felipe, del 16 al 20 de marzo, para conmemorar el Día Internacional de la Felicidad, declarado así por Naciones Unidas. Bueno, pasando por Jessica, esta gran persona que trabaja todo el tema de humanología, Juan Carlos, que es un ser humano precioso que también hace parte del equipo organizador, bueno, Alejandro, en fin, todas las personas que estuvieron con nosotros en ese modelo, en ese cuarto día, increíbles. ¿Y cómo te pareció el cierre con broche de oro? O sea, el cierre fue genial ese viernes, hablando, como tú mismo lo expresaste, bueno, de hacia dónde vamos con todo este tema de la felicidad empresarial. Tener con nosotros al gran Ignacio Fernández, que es una de las instituciones en Latinoamérica y en habla hispana a nivel de felicidad empresarial. Felipe, ¿tú qué opinas? Fue increíble. Mira que del cierre me gustó mucho entender hacia dónde vamos, sobre todo la experiencia desde otras perspectivas de América Latina, la experiencia también desde España, que es una parte de esa comunidad que nos aporta, y cómo el liderazgo del siglo XXI es eje fundamental de una construcción de un nuevo modelo de organización, pero centrado en entender que son líderes felices.
Ujú. Y eso realmente aporta mucho, mucho a lo que fue un muy buen cierre. Sin olvidar y sin dejar a un lado lo que hablaba Karen, Ujú. que era muy, muy importante entender lo que todas son organizaciones distintas, que el modelo desde el gobierno, desde lo que se hace, es bien interesante Ujú. de detonar la parte productiva, como lo decía Arturo. Arturo hablaba de ser feliz en mi trabajo y de cómo construir esos espacios y de cómo yo decido y de cómo yo saco mi máximo potencial, pero poder entender y hacer un gran resumen, que fue algo que me gustó mucho, es desde que nosotros somos unidades dentro de organizaciones y Ujú. como unidades construimos, como cómo tenemos nosotros ventajas organizacionales, cómo pongo yo mis ventajas al servicio de otros, ¿sí? Cómo ese modelo de felicidad me aporta. Entonces, lo que hablaba Ignacio era interesante porque recopila el modelo desde el cerebro, hace la funcionalidad al modelo implementar, Ujú. nos lleva a entender cómo lo medimos y nos proyectaba para dónde vamos. Y Para así. dónde vamos y cuál es el reto de nosotros como organizaciones en América Latina para realmente tener empresas felices. ¿Sí? Que el reto es fuerte desde lo que planteaba y desde lo que ponía Ignacio, ya ha hecho una carrera construyéndolo y aplicándolo. Y ahora, ¿qué se viene? Y el proceso de digitalización, que también lo mencionaba allí, Así es, así que fue del un uso de cierre, herramientas tecnológicas. así es, Felipe, fue un cierre con broche de oro, como lo dijimos, tener al gran Lucas Malaisi, que es una eminencia en el tema de educación emocional, tener a Karen, nuestra amiga, nuestra colega, nuestra partner, nuestra directora académica, a Manu Romero, que también es una persona que tiene un recorrido muy grande con su departamento de felicidad allí en España. Arturo Villegas, también parte del equipo organizador, quien es una persona muy reconocida en México y en otros países de habla hispana. Tiene varios libros, ha escrito 7 libros alrededor de este tema. Y cerrar con el gran Ignacio Fernández, que es una institución para quienes están en este mundo del conocimiento alrededor de la felicidad y el bienestar organizacional, saben a qué nos referimos cuando hablamos del gran Ignacio Fernández. Pues es decirles también, Felipe, a las personas que nos están viendo en este momento, que además sabemos que son muchos los que nos ven en diferido, algunos se pueden conectar en vivo, pero sobre todo nuestra mayor audiencia se genera en las personas que nos ven en diferido. ¿Cómo pueden acceder a todas estas extraordinarias conferencias que la semana pasada, Felipe, pudieron ver de manera gratuita? Es que es increíble, además. Es Un que evento de este nivel, de esta calidad, tuviste las presentaciones, o sea, todo fue impecable, con el mayor gusto. Lo pueden adquirir por solamente $87, solamente es que entren a la página web www.happynar.com y adquieren este paquete de conferencias para que las puedan ver gratis durante 3 meses, para que las puedan ver durante 3 meses y acceder además a los increíbles bonos de regalo que todos los conferencistas se sumaron para darle a las personas, porque somos conscientes, Felipe, que necesitamos generar más procesos de formación y de aprendizaje y de academia para quienes entran a este mundo, que se dedican a temas de consultoría, que se dedican a trabajar en las organizaciones, en las áreas de talento humano, para que cada vez lo hagamos mejor. Felipe, bueno, imagínate que ya se nos fue una hora, ¿cierto? Que el tiempo pasa muy rápido cuando hablamos de temas como estos. Si quisieras darnos un mensaje ya de cierre, Felipe, sería muy interesante para nosotros. Mira, primero, totalmente agradecido y lo primero yo creo que es lo que debemos hacer todos y es agradecer infinitamente la posibilidad, primero para nosotros de compartir estos espacios y de tener estos espacios, porque mira, ojalá pudiésemos hacer una inversión tan pequeña y me refiero a esto, son 80, $90 y así fueran 100, 200, es una inversión para tu vida Uh -huh. y poder agradecer estos espacios donde cada uno de estos expertos son personas que dedicaron tiempo a investigar, dedicaron tiempo a trabajar en esto, dedicaron tiempo a superar los nos, que es lo que más se encuentra uno cuando está construyendo estos nuevos paradigmas de felicidad. Y es ese agradecimiento especial, el agradecimiento de poder tener un espacio como esto, a ti, Ángela, de crear esta iniciativa, un agradecimiento increíble porque han sido cientos, miles de personas en América Latina que han tenido la posibilidad
de tener estos espacios. Y es gracias a un cerebro que decidió pensar en esto y actuar en esto para crearlo, y esa eres tú. Ay, gracias, Felipe. Pero además de contar con personas que creen en nosotros como tú, porque si no fuera así, pues no crearíamos comunidad. Claro que sí, se crea de todos estos procesos. Entonces, lo primero es estar agradecido. Siempre arranco por agradecer estos espacios porque es lo que nos construye. Y cuando agradecemos somos más felices. Es parte de la felicidad, el agradecimiento. Y el mensaje con el que yo quiero cerrar esto es con entender que la felicidad parte de la responsabilidad y que cuando nos centramos en ser totalmente responsables con estos espacios es cuando podemos ir hacia nuestro propósito real de ser feliz. Y es allí donde enganchamos la posibilidad de querer aprender y querer dar el salto a vincularte con esta herramienta, vincularte con estos espacios, vincularte con todo lo que cada una de estas personas aportó. Es que si tú te pasas a la página web de cada uno de estos expertos, vas a encontrar un mundo de posibilidades de aprendizaje. Si tú te vas y los buscas en los espacios que tienen en YouTube para conectar con los mensajes que tienes, vas a tener un montón de información allí. Entonces, lo más importante y lo más interesante es que podamos acceder, porque es que ya estamos en la era ni siquiera del conocimiento, estamos en la era del uso rápido, fácil y útil para todos. Que la felicidad no se quede solamente en un momento, en una situación de alegría, sino que se pueda expresar con todo lo que yo construyo a partir de mis hábitos, de mi responsabilidad, de mi propósito, de continuar tejiendo redes y gestionando esa calidad tan impresionante. Imagínate, tuvimos la posibilidad de tener a muchos expertos hablando de felicidad en un par de semanas, cada uno desde la comodidad de nuestras casas, de nuestro trabajo, de nuestro dispositivo móvil. Es decir, no tenemos que hacer una fila para ingresar a un evento, esperar, no sé, 3 días y cada día el speaker que va al último le toca más difícil, el que va después del almuerzo, sino tenemos la posibilidad de pausarlo, continuar, de buscar los espacios, de verlos ya casi para acostarnos, te digo el caso particular, de comenzar a mirar y analizar, oye, ¿qué me aporta? Y yo estoy sumamente agradecido y sumamente emocionado con todo lo que me aportaron todos los expertos, porque fue como en la comodidad de mi hogar sentarme o en la comodidad de mi trabajo, incluso antes de una conferencia estaba viendo una de las charlas, Gracias. y fue muy interesante que pudiese sentir esa posibilidad de aprender de cada uno, y de verdad que es increíble cómo podemos conectarnos sin la presencialidad, pero es increíble cómo podemos abrir estos espacios y quiero invitar a cada una de estas personas que nos busquemos, que nos juntemos, que nos reunamos, que si estamos en Colombia y los que vienen de España, si nos conectamos aquí, nos sentamos, nos tomamos un café, si vamos a Estados Unidos contigo, nos sentamos y construimos, porque es que el mundo es de relaciones, de construcción de relaciones de gente feliz. La calidad en lo que vibra en tu misma bioquímica estamos en el mejor momento de nuestras vidas. Como siempre lo he dicho yo, mi mensaje es que no fue ayer porque ayer ya pasó y ya adquirimos eso y ya lo tenemos. No es mañana porque no ha llegado, es hoy, porque es aquí y es ahora. Este es el mejor momento de nuestras vidas, el aquí y el ahora. Y ser feliz es parte de actuar responsable, de pensar en positivo, de hablar en constructivo, de actuar en responsable y de verdad de ser felices, de ser unos seres únicos, con una paz increíble, con la posibilidad de compartir, con la posibilidad de perdonar, con la posibilidad de entender que los errores que cometemos son parte del aprendizaje y que todos los cometemos y que eso nos da una evolución, no solo para la felicidad en el trabajo, sino para la felicidad en la vida. Y la invitación es a poder tener esto en este nuevo espacio que tú has decidido saltar, y no sé si le podemos adelantar un poco a la gente, y es poder estar en lo que se va a construir en el 2020, en lo que se viene para este nuevo año y en cómo vamos a impactar y a entender que la felicidad parte de todo este proceso, de aprendizaje, no solo desde el trabajo, sino desde las instituciones, desde las universidades, desde los colegios, desde las familias y desde estos procesos. Yo los quiero invitar a que me sigan por ahí en redes, en YouTube, en mi canal, en Instagram, en Facebook,
como Felipe Buitrago, ahí buscan Felipe Buitrago Felicidad, les aparezco yo en gafas, y para que el próximo año se peguen a algo que se llama Escuela para Ser Feliz. Es un espacio que puedan disfrutar y para que puedan aprender, porque esto que estamos construyendo todas estas personas en torno a ser felices no se puede quedar únicamente en el tintero o en el cajón o guardado en el celular, tiene que ser para llegar a todos los rincones. Lo que necesitamos es una Latinoamérica unida para que la gente adquiera una responsabilidad de ser feliz y construir mejores relaciones. Eso hará la diferencia. Ángela, muchísimas, muchísimas gracias. Me he muy agradecido con la vida, con Dios, con toda esta buena energía. Con esta buena energía, y qué lindo haber compartido contigo hoy, Felipe, porque fue ese otro punto de vista desde el otro lado. Pero además, yo les quiero contar a todos ustedes que nosotros vamos a tener 3 eventos Happinar el próximo año. En marzo vamos a tener Happinar Social, en julio Happinar School y en noviembre Happinar Women's. Así que viene Happinar para mucho rato. Por eso la invitación es, si ustedes quieren hacer parte de la comunidad, aquí lo estamos pasando por el INSER, pueden escribirnos también a la página web www.happinar.com. Y les tengo una magnífica noticia. Felipe va a ser uno de los expertos que va a estar con nosotros en el Happinar Social, donde vamos a trabajar articulados con 5 objetivos de desarrollo sostenible, y Felipe va a estar en uno de ellos, que es uno de los que más me apasiona, que es el tema de educación con calidad. Así que a Felipe ya lo vamos a ver como speaker también, como experto en estos Happinar. Así que, bueno, esa es la buena noticia que teníamos para todos ustedes. Decirles que por favor sigan a Felipe, es una página web increíble, sus redes sociales, sus videos de YouTube son increíbles, entonces www.felipebuitrago.com para que lo sigan, y también está en la home de la página web, allí están también todos sus datos de contacto, porque ya Felipe hace parte de la gran comunidad Happinar Global. Felipe, de nuevo, muchas, muchas gracias. Yo voy a darle aquí rápidamente unos saluditos a las personas que se han conectado. Miguel González desde México, Melissa Sahara se conectó desde Ibagué, Pedro Amador siempre pegadito con nosotros y muy atento a lo que hacemos, Karen Gómez por supuesto también con nosotros, y Andrea Maya dice agradezco por las palabras. Además tuvimos muchísimas reacciones, Andrea Maya, Steve Kohler, mi esposo, Pedro Amador, Oscar Gerardo Sánchez, Adriana Sabogal, David Cantor, Miguel González, Karen, Aide Morales, Chening, Mariluz, Aide Morales, Melissa Sahara, Miguel Chiapeta. Bueno, a todos ellos, gracias por haber estado con nosotros, y si usted nos está viendo en diferido, también gracias por habernos seguido hasta este momento. Estuvimos 1 hora 9 minutos conectados con ustedes, se los agradecemos, lo valoramos mucho, y ya saben que los esperamos en esta gran comunidad de aprendizaje llamada Happinar. Y mañana también les contamos, Felipe, que mañana vamos a estar con una persona que para nosotros es muy importante, que se llama Sol Anael. Sol fue la persona, el mago, no tengo otra palabra, que fue el que construyó toda la página web, toda esta comunidad de aprendizaje. Es un mago, va a estar contándonos cómo fue que él ideó todo esto, porque para él fue una construcción de cero. Una comunidad como esta no existe, y si tú tienes la idea, pero no tienes la plataforma, pues te quedas en cero. Entonces también nos parece muy interesante darle cara a aquellas personas que estuvieron tras nosotros, que no son visibles, pero que fueron las responsables de que todo esto haya salido y que las personas hoy estén conectadas con nosotros. Así que mañana a las 7 de la noche, hora Colombia, Sol Anael también desde Bogotá, un gran venezolano que vive en Bogotá. Él y su equipo hicieron posibles que tuviéramos esta gran comunidad virtual de aprendizaje. Así que, bueno, Felipe, muchas gracias de nuevo, y contigo seguimos para rato en este gran camino de Happinar Global. Claro, muchas gracias. Un abrazo grandote a todos, que estén muy bien, y bueno, nos vemos pronto. Chao, chao. Claro que sí. A ustedes, chao, chao. Nos vemos mañana.